Hola, buenas tardes. Y bueno, primero sí agradeceros a todos vuestra ponencia, y la pregunta va para, bueno, tanto para Marta y también para la parte de educación. Yo trabajo en el tercer sector y trabajamos con un montón de personas que son inmigrantes, y uno de los grandes problemas que nos encontramos, entre otros, es el tema del idioma. Les mandamos, yo les derivo a EPA, y 4 horas entendemos que es insuficiente. Bueno, esto dentro del foro ya lo hemos hablado y es una de las demandas que está hecho desde el área de formación y empleo, porque es insuficiente. Y hay personas justo que, orientadoras de Lanbide, ¿no? Nos dicen, no, es que ya está apuntado a EPA. Digo, mira, EPA está 4 horas a la semana y es mucho más amplio el tiempo que una persona puede dedicar a su formación, o me da igual en competencias transversales como en competencias profesionales, etcétera. Entonces, yo no sé si hay la posibilidad de hacer unos cursos que sea una inversión mucho más intensiva en el idioma, de forma que puedan luego hacer reformación. Yo, cuando hago selección de alumnos, más de una vez tengo que rechazar personas porque el nivel de castellano no es suficiente para hacer un buen aprovechamiento de la formación, y es triste que esto ocurra. Entonces, no sé si desde educación se puede intensificar los EPAs, y entiendo que supone un cambio importante y que supone una inversión económica importante, ¿no? Pero sí hay una demanda en cuanto a la inversión en el idioma, porque a veces el idioma corta otras posibilidades, cierra puertas. Es una pregunta en la línea de tu compañera anterior. Sí que es cierto que estamos en proceso de cambio en las EPAs. El decreto que regula las EPAs es de 2008 y estamos ahora mismo tramitando el siguiente decreto. Y lo que ocurre es que las EPAs son centros de enseñanza para adultos. La finalidad principal de la EPA es conseguir el certificado de secundaria, y luego las pruebas de acceso a otros estudios superiores, a ciclos formativos de grado superior, universidad, o a los exámenes de acreditación de competencias que organiza Lanbide. En muchos casos, en muchísimos casos, para poder acceder a cualquiera de estos estudios está la barrera del idioma, como tú bien dices. Hasta ahora, estas enseñanzas que se dividen en regladas y no regladas, las regladas las conducentes al título, y las no regladas todas las demás, las idiomáticas, las pruebas de acceso, etcétera, pertenecen, vamos a decir, a un ámbito que hasta ahora se catalogaba como secundario. En el nuevo decreto que está en tramitación, cuando se regula la carga horaria que debe tener cada uno de ellos, una de las propuestas que hay sobre la mesa y que vino de los propios centros de EPA es aumentar esa carga horaria para las enseñanzas de idiomas. Porque lo mismo ocurre con las enseñanzas de nuevas tecnologías, porque los que quieren aprender, sacarse el título de grado de secundaria, personas adultas que en su momento no tuvieron oportunidad, hoy día dentro de las competencias que les exigen hay competencias digitales que en muchos casos no vienen con ellas, ¿no? Entonces sí que de forma transversal, en el apartado, vamos a decir, de no reglada, enseñanzas a este respecto. Y también es cierto que la idiomática, antes a tu compañera no os lo he mencionado, pues merece un repaso y estamos en ello. Yo también quería comentar que, aparte del número de horas, que sea, o sea, no solamente durante el curso lectivo. En verano son unos meses que se quedan sin clases de idioma, y es algo que no se ha dado solución. En Donosti se ha estado dando durante 7 años, y este verano, una semana antes de empezar el curso de verano que daba la EPA de Donosti, se suspendió. No sabemos por qué. Y se quedaron 100 y pico personas que llevaban 8 años, otros grupos de gente yendo a esas clases de castellano, y se suspendieron y nos quedamos sin clases de castellano. No sé por qué, pero eso pasó, y eso es cierto. Era una excepcionalidad. Ya sé que no es normal que en verano haya clases en las EPAs de idioma, pero en Donosti teníamos la suerte de que era algo que se estaba trabajando, y de un día para otro, una semana antes de empezar las clases, se suspendió. Una semana antes, no, te contesto, cuando se pidió la contratación de profesores. Como has dicho tú, era una excepcionalidad, y el problema pertenece al ámbito legal. Pero muy positiva esa excepcionalidad, ¿eh?
Sí, pero era muy buena práctica. No. Y la EPA de Donosti tiene esto de buenas prácticas con todo lo que es el colectivo de refugiados, el cual, o sea, lo que están haciendo cada vez es ir recortando ese servicio más. En Donosti y en toda la provincia. Yo trabajo en Cruz Roja con el grupo colectivo de inmigrantes, de refugiados, y es muy cuestionable. No creo que se haya recortado en absoluto. De hecho, en la nueva resolución de comienzo de curso se abre ya la puerta para que refugiados y personas que, aunque no tengan pasaporte, vamos a decir, o DNI, puedan matricularse en las EPAs, aunque solo sea por un trimestre, aunque estén en centros de acogida. O los presos de las cárceles, etcétera. Todo eso está recogido ya en la nueva normativa que se está aplicando en el mundo de la enseñanza para adultos. El tema que tú comentas de la enseñanza en verano es que, como acabo de decir, son centros de estudios reglados como cualquier colegio, como cualquier instituto, lo único que para adultos, y en el convenio laboral de ese colectivo de profesores, pues aparece que el verano no es lectivo. Simplemente es eso. Es decir, y como administración pública, pues tendríamos que recurrir a otra fórmula muy distinta que no sea la contratación pública, es decir, la de utilizar recursos de trabajadores públicos. Te tendrías que ir a subcontratas o a contratas y demás, y a ver cómo lo justificas tú teniendo trabajadores propios que contratas. Es decir, jurídicamente es muy cuestionable. Desde el punto de vista de derechos sindicales, los vamos a tener a los sindicatos ahí. Es decir, era una situación que se estaba alargando en el tiempo. Como tú bien recordarás, este curso pasado ha habido 5 huelgas de profesores. Habría que regular algo que, por excepcional, no dejaba de ser irregular. Pero bueno, ayer mismo, por si te sirve de información, estuve con un técnico de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos y me hizo la misma petición, y volvemos a solicitar a los servicios jurídicos informe al respecto. Tenemos las infraestructuras, vamos a buscar cómo llegar a todo el año, porque estudian todo el año, viven todo el año, comen todo el año. Pero es llamativo que esas personas que están aquí todo el año solo quieren estudiar en verano. No. Yo te digo que había de esos también. Eso yo, desde el colectivo que tengo 180 y tantas personas, no es así. Quieren estudiar todo el año. Además tienen unos tiempos muy cortos en el programa de refugiados, que es año y medio, en el que ya tienen que estar emancipados, como mucho, y aprovechar. Y con 4 horas de clase a la semana no llegan. Tendría que ser más intensivo. En eso estoy de acuerdo contigo. De una manera más intensiva para poder mejorar eso, para que luego, pues en el ámbito médico, en todo, si hay conocimiento del idioma y mejor comunicación. Si hay mejor comunicación y más independencia, porque puedes decidir, puedes pensar, y eso yo creo que es una cosa que se tendría que trabajar, pero muy en serio. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, vamos cerrando. Son las 2 ya. Muchas gracias por responder, muchas gracias por la participación, eskerrik asko. Y a la salida tenéis folleto informativo sobre las jornadas, ¿no? Primer congreso vasco sobre igualdad de trato y no discriminación. Y mañana os esperamos a las 9:30. Muchas gracias, eskerrik asko.